Siempre hacemos en estas presentaciones, decimos que bueno, esto es una actividad de la Comisión por la Memoria de la Red de Cultura del Boedo, que está formada por la gran mayoría de las instituciones sociales, culturales, deportivas del barrio, y esta comisión que es una red de cultura independiente, autónoma, que no depende de ningún gobierno ni de ningún partido político, y en eso estamos muy orgullosos de llevar adelante toda una serie de actividades en forma absolutamente autónoma. Y esta Comisión por la Memoria tiene el objetivo de recordar, homenajear a los compañeros desaparecidos del barrio de Boedo, que hayan vivido en el barrio, que hayan sido secuestrados en el barrio o que hayan nacido en el barrio. Y que últimamente, por ejemplo, el año pasado, estos runners recorrieron la casi totalidad de las escuelas secundarias y primarias de acá de la zona, tanto de Boedo como de San Cristóbal como de Almagro. Esto también es un motivo de orgullo, porque muchas de ellas pudimos hacer charlas con los alumnos, etc. Otra cosa que hacemos en la Comisión por la Memoria es la edición de la revista Barrio y Memoria. Allá en el hall de entrada tienen, aquellos que no la conocen, tienen el número 3 a disposición, donde también recorremos las historias de vida de estos compañeros desaparecidos. Y esta es una actividad distinta que hacemos como Comisión por la Memoria, porque es la primera vez, que vamos a hacer una charla. En esta oportunidad, invitamos a Daniel Feierstein, que es profesor de la Universidad de 3 de Febrero, profesor de la Cátedra de Prácticas Genocidas de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, que es consultor de las Naciones Unidas, que es presidente de la Asociación de Investigadores del Genocidio a nivel mundial. Es un compañero que está más que imbuido en estos temas. Y lo que le pedimos, que nos hable, una de las cosas que teníamos intenciones este año de llevar adelante en la Comisión por la Memoria es la construcción de la memoria, de cómo se construye la memoria colectiva. Es decir, cuáles son los términos, cuál es el papel de la justicia, cuál es el papel del Estado, cuál es nuestro papel, etcétera, etcétera. Esas son, las inquietudes que nosotros tenemos y que las queremos llevar adelante, desarrollar. Para eso esta es la primera actividad que hacemos y para eso lo invitamos a Daniel. Daniel, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Omar, y la verdad que me da mucha satisfacción estar acá. Primero, estar en una de las comisiones por la memoria barriales, pero además no cualquier barrio. Yo decía ahora a Waldo, no tenía idea cuando me invitó que yo era cuervo me enamoro por Boedo, muy era acá en La Plata cuando era chiquito, así que como que ya de por sí que fue una comisión por la memoria de uno de los barrios de Buenos Aires ya era fuerte, pero que fuera el de Boedo justamente era como más fuerte todavía. Tirar un par de puntas y en la medida que pueda, a mí me gusta ser un poco provocador, entonces en la medida que pueda tirar algunas provocaciones, en la medida en que haya cosas que no les gusten y que nos enojemos un poco, por ahí produce mejor, y por ahí tratar de aprovechar el tiempo más para el intercambio, que salen cosas más interesantes. Y en ese sentido, el eje que pedía Osvaldo era pensar en términos de la construcción de la memoria colectiva. Es decir, la primera, yo pensaba como 3-4 puntas, o 3-4 provocaciones. La primera es pensar que es en un punto podríamos decir naif y absolutamente contraproducente pensar esta contraposición memoria-olvido, sobre todo en relación a hechos como un genocidio. ¿Sí? Me parece que no se trata de que los genocidas quieren olvidar y nosotros queremos recordar, y que la forma de que no se repita es recordar, como que esto es muy naif, es muy básico y en realidad no nos ayuda a tratar de
de enfrentar las consecuencias de un genocidio, porque lo diría casi de un modo como extremo, y algo de esto voy a decir. El genocidio el genocidio moderno en general y en la Argentina también se propone destruir las relaciones sociales, las relaciones de cooperación, de solidaridad a través del terror. Si lograra un olvido total, en realidad no sería efectivo, porque la efectividad está en que el terror siga presente, con lo cual el olvido no es el proyecto de los genocidas, ¿sí? No podría serlo tampoco, porque creo que nadie puede olvidar semejante terror, ¿sí? Pero digo, aunque lo fuera, no sería el objetivo. Entonces la cuestión se nos complica un poco, porque lo que está en disputa es cómo vamos a recordar, no recordar versus olvidar, y que entonces pueden haber muchas formas de memoria donde parece que estamos queriendo condenar a los genocidas o reivindicar determinadas luchas, pero de pronto, sin saberlo, sin terminar de darnos cuenta, estamos legitimando lo que buscaron los genocidas. Entonces, la primera cuestión a pensar, la primera punta sería pensar en complejizar esto de memoria, olvido, y tratar de hacernos cargo de qué tipo de memorias colectivas estamos contribuyendo a construir, ¿sí? Nos podemos equivocar también, pero por lo menos equivocarnos responsablemente, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que determinados modos de memoria nos van a ayudar en ciertas luchas, y puede ser que tengamos razón y puede ser que nos equivoquemos, pero por lo menos podemos decir que lo estamos haciendo de un modo responsable, porque estamos tratando de pensar las consecuencias de esas formas de memoria, ¿sí? Y creo que esto en el campo de los derechos humanos no ha sido muy común, no ha habido mucha reflexión sobre qué producen determinados procesos de memoria, ¿sí? También muy metidos en la coyuntura, ¿sí? Muy metidos en la lucha por los juicios, metidos en luchas que no eran menores, ¿sí? Que no son menores. Entonces la idea para aportar esta primera punta, creo que la idea es pensar un poco algunos elementos de cómo funciona un genocidio, qué es lo que busca y cómo funciona la memoria, ¿sí? Porque esas herramientas nos pueden servir para lo que es más difícil, que es qué podemos hacer nosotros, ¿sí? Y decía, un genocidio se propone, sobre todo, y lo que ha descubierto los sectores dominantes, sobre todo a partir de la experiencia del nazismo, aunque hay experiencias previas, pero quizás no con no tan explícitas en lo que querían construir. Lo que descubren los sectores dominantes desde el nazismo y lo empiezan a investigar sistemáticamente en universidades, con subsidios sobre todo del Departamento de Estado norteamericano, de la CIA, de la NSA, lo que empiezan a descubrir es qué tan efectivo es el terror para transformar las relaciones sociales, ¿sí? Y en realidad esto tiene sentido, porque finalmente los seres humanos somos un modo desarrollado de animales, ¿sí? Que es lógico que tengamos como una de nuestras prioridades fundamentales la supervivencia, ¿sí? Y por lo tanto es igual de lógico que si una de nuestras prioridades es la supervivencia, aquello que nos aterroriza tiene que transformar inmediatamente nuestras acciones, ¿sí? Tratando de sobrevivir, ¿sí? De poder escapar a ese terror. Entonces los genocidas han comprendido este funcionamiento, ¿sí? Y han comprendido que el terror es una de las herramientas más potentes para transformar las relaciones sociales, ¿sí? Y que por lo tanto el modo de desmontar procesos contestatarios, procesos de construcción de solidaridades fuertes, procesos de cooperación que puedan producir cuestionamientos al orden existente, una herramienta tremendamente efectiva es el terror, ¿sí? El terror genocida. Ahora, la segunda parte de esto es que ese terror no opera automáticamente, ¿sí? Esto es que el genocidio produce secuestro, desaparición, muerte, ¿sí?
y los genocidas suponen, y suponen bien, que eso va a generar un terror persistente en la población. Así que eso va a dejar una marca en los modos de recordar ese terror que va a afectar las acciones de una sociedad. Colores, creo que lo decía Juan Carlos del Cerro, uno de los represores, con bastante claridad, uno de los compañeros, no recuerdo quién lo contaba, o varios, ¿sí? Que decían: nosotros estamos actuando de acá a 30 años. ¿Sí? O sea, esta idea de esos efectos no van a ser solo efectos inmediatos, sino que la idea es transformar las relaciones sociales a través del terror en una serie de décadas, cuanto menos en la generación que vive el terror, y quizás en la generación de sus hijos también, ¿sí? Porque se transmite generacionalmente el terror. Ahora, lo que decía es, esto no es automático, ¿sí? O sea, los modos en que nos representamos el terror es una construcción de la sociedad después del que nos sigue, ¿sí? Y esto es, de algún modo, uno de los modos de la memoria colectiva. Así que, ¿cómo recordamos ese terror? Individualmente, o sea, cómo lo recordamos cada uno de nosotros, pero también cómo construimos memoria colectiva, que es contra la que se confronta cada uno de nuestros recuerdos. La memoria es un proceso muy interesante, porque por un lado es un proceso individual, intersubjetivo pero individual, en el que cada uno va construyendo la historia de su vida, ¿sí? En su cabeza, que es un proceso de construcción, pero por otro lado, ese proceso todo el tiempo se confronta con lo que un autor sociológico a principios del siglo XX llama los marcos sociales de la memoria, que es que nosotros confrontamos nuestra memoria con lo que vamos construyendo como sociedad, como memoria. ¿Sí? Y esto es interesante porque se van dando procesos de cambio muy interesantes y que es importante no olvidar, ¿sí? Para darles un ejemplo y que no quede tan abstracto, ¿sí? El modo predominante de construcción de la memoria colectiva hacia el fin de la dictadura y comienzo del gobierno de Alfonsín fue la teoría de los dos demonios. Ahora, uno ve la teoría de los dos demonios hoy como una cuestión muy crítica, ¿sí? Que no está mal, ¿sí? Casi que diría que en gran parte de ámbitos colectivos, no solo en los más contestatarios, es casi como una teoría bastante deslegitimada, ¿sí? Incluso quienes la tratan de sostener hoy, que son muchos, tratan de plantear, bueno, pero no, yo no estoy diciendo los dos demonios, ¿sí? O sea, tratan de decir que no dicen lo que están diciendo, pero hay que recordar algunas cosas, porque si no, uno proyecta el presente en el pasado, y eso es un error. Hay que recordar que se podía pensar en el año 83, 84, 85, y que más allá de que siempre hubo sectores que estuvieron más adelante, la teoría de los dos demonios era el modo de legitimar el intento de juzgamiento de los genocidas, ¿sí? Un mal modo de legitimar, pero el modo que se encontraba en un contexto donde el marco social de memoria dominante hasta ese momento es que los militares habían venido a la Argentina a poner orden, sí, a acabar con la crisis y el desastre creado por la subversión, y entonces el discurso de los dos demonios lo que trataba de plantear, que es el prólogo del Nunca Más, de la CONADEP, era, bueno, pero no lo hicieron con las herramientas de la ley, y ellos cometieron acciones tan graves como las de la subversión, y entonces también tendrían que ser juzgados, y era como tratar de meterse en ese discurso de memoria, de legitimación del genocidio, y tratar de descomponerlo y decir, sí, legitimación podría ser, pero como se hizo, con las maneras y los modos que se hizo, los responsables tienen que ser juzgados. Ahora, yo creo que es interesante lo que hemos hecho como sociedad, que 30 años después de ese momento histórico, justo 30 años después de esos años en donde los dos demonios era hegemónico, pero era la herramienta para legitimar el juicio a las juntas, los dos demonios sea la construcción de memoria colectiva de Cecilia Pando, ¿sí? O de los cómplices de los genocidas, muestra un recorrido interesante de la sociedad argentina. O sea, que los dos demonios pase de ser la forma de justificar el juzgamiento de los genocidas a ser
la última afirmación que pueden hacer los cómplices de los genocidas, porque ya no hay plafón para que planteen una legitimación abierta del genocidio, y entonces por lo tanto aparecen estos grupos y dicen, bueno, memoria completa, sí, no estamos cuestionando que se juzgue a los responsables, pero en todo caso que también se juzgue a los que llevaron acciones por parte de las organizaciones armadas de izquierda. Digo, más allá de cómo nos posicionemos, lo que trato de marcar es como el desplazamiento, ¿no? O sea, que a nivel de sociedad, con el trabajo de infinidad de compañeros, ¿sí?, y de cómo esos trabajos se fueron articulando, construimos algo que no es menor. O sea, ¿qué es esto? Que la teoría que permitía justificar de un modo complejo, porque tenía muchas consecuencias muy negativas, pero que permitía justificar o legitimar de alguna manera el juzgamiento de los genocidas, termina arrinconada como la última posibilidad de defensa de los cómplices de los genocidas. Y uno diría, de ahí para mejor. ¿Sí? Esto es, todos quienes proponen cuestionamientos del nivel que sea a la teoría de los dos demonios tienden a plantear representaciones o memorias más interesantes, que no quiere decir que hayamos ganado nada todavía, es un desplazamiento interesante con sus límites. Lo mismo diría que el proceso de juzgamiento. Si yo siempre digo que hay como dos miradas para hacerlo y que tenemos que tener presente las dos, porque si no nos empobrece cualquiera de las dos. Una sería la mirada comparativa internacional, ¿sí?, en términos de decir qué es lo que se ha logrado en Argentina en relación a lo que se ha logrado en el contexto de otros procesos genocidas, ¿sí? Y diría, esa mirada nos deja muy bien parados en cuanto a sociedad, en cuanto a lo que hemos logrado como lucha, porque yo diría, más de 600 condenados no hay en ningún lado. Sí, lo único fue el proceso de Gachacha, que fue distinto, de justicia popular en Ruanda, que tuvo varios miles, tuvo como 5.000 condenados, pero de un modo distinto, sin utilizar el aparato judicial, digamos, y con otro modo de gestión. Y después tenemos el caso del nazismo, 350, 400 más o menos, y de ahí para abajo, Yugoslavia 60, el Tribunal Internacional de Ruanda 60, y entonces es un tema interesante para decir, bueno, no se ha logrado poco. Por otro lado, está la mirada interna de quiénes fueron los responsables del proceso genocida, y uno dice, falta muchísimo. Si esta cuenta que se hacía, tenemos apenas un poco más de un condenado por centro clandestino de detención. Empiezan a aparecer los tremendos obstáculos cuando se quiere salir de la estructura militar e ir hacia los sectores civiles. Bueno, queda claro que ahí no, ¿sí?, con los jueces no, con los empresarios no, ¿sí? O sea que a lo sumo se puede avanzar frente a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas. Entonces digo, bueno, es interesante ver las dos miradas, ¿no? Porque muestra, por un lado, hacernos cargo de la lucha que hemos dado y no hacer como si no hubiese existido y como si fuera lo mismo haber ganado ciertas batallas que no haberlo hecho. Por otro lado, tampoco quedarse en como ya hicimos más que otros, es suficiente, porque lo que todas las experiencias históricas muestran es que en cuanto bajas un poquito la guardia, empiezas a retroceder, ¿sí? Si uno no va por más, empieza a retroceder. Pero bueno, volviendo al eje, ¿sí?, le daba el ejemplo de los dos demonios para verlo por ahí más en un caso concreto, esto de cómo las representaciones, las memorias de ese terror no se saldan en términos de memoria y olvido, sino en términos de cómo explicamos ese terror. El modelo CONADEP fue el modelo clásico de construcción de memoria del genocidio, pero es lo que yo he llamado la realización simbólica del genocidio, que es lo que el genocida espera, no es el olvido. Lo que el genocida espera es el tipo de memoria que está en el nunca más. ¿Por qué? ¿Cuál es la funcionalidad de esa memoria? ¿Sí? Y que además no sale de los militares, no sale de los represores, sale de la propia sociedad, porque son los efectos de ese terror en la sociedad y es la primera manera con que podemos lidiar con ese terror.
Y esa primera manera tiene que ver, y ese es el modelo CONADEP, con que estén presentes todas las formas del terror que reactualizan el terror. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es una descripción impresionante e inagotable de formas de tortura, de formas de secuestro, de formas de asesinatos, ¿sí? De restos de cuerpos, o sea, todo lo que reactualiza el terror. Y lo que está ausente es la identidad de quienes fueron secuestrados, torturados, desaparecidos. ¿Sí? Este es el modelo CONADEP. En el Nunca Más tiene una cantidad de páginas ilegibles. Yo siempre en las clases, es interesante pensarlo en ámbitos como este, ¿no? Pero yo siempre en las clases pregunto, ¿quién tiene Nunca Más? Todo el mundo tiene Nunca Más. Y pregunto quién lo leyó entero. O sea, porque ¿quién lo empezó a leer? Todos. ¿Quién lo leyó entero, de la página 1 a la última? No encontré uno. Una vez no encontré uno que dijera yo, porque es insoportable. Es insoportable porque es un horror sin sentido. Esta es la cuestión. Sin sentido en relación a que no se puede entender el porqué del horror. Hay horror, pero desapareció la identidad de aquellos que fueron sometidos al horror, que era lo que buscaba el genocida. El que crea el concepto de genocidio, que es Lem, quien lo define de un modo brillante, ¿sí? Mucho mejor que las Naciones Unidas, después lo puse claro. Las Naciones Unidas le quería dar un contenido más jurídico, pero Lem quien dice, la esencia del genocidio es la destrucción de la identidad nacional de los oprimidos. Y agrega después, y busca por lo general imponer la identidad del opresor. ¿Sí? Esto es que lo que busca el genocidio no es destruir los cuerpos de las víctimas. Los cuerpos son el medio, no son el objetivo. El objetivo es la identidad. Y no la identidad de quienes son asesinados, sino la identidad del conjunto. ¿Sí? Ahora, justamente esa identidad que es asesinada, en la memoria que la recupera, está ausente. ¿Sí? Por eso mencionan Nunca Más, está ausente, no se sabe quiénes eran. El procedimiento terrible es que ese proceso de memoria convierte a los compañeros en lo que el poder hizo con sus cuerpos. Esto es en Nunca Más, ¿sí? Lo que el poder hizo con los cuerpos de los compañeros, como si los compañeros fueran solamente cuerpos, ¿sí? Y quitando, haciendo ausente lo más importante, que era la identidad de los compañeros, que era la identidad de muchos de nosotros también, y que es lo que se buscó destruir, ¿sí? Que es el motivo del horror, ¿sí? El porqué, la causa del horror. Entonces, por eso decía, no hay un modo de memoria, tampoco hay dos, hay muchos modos de construir la memoria colectiva. Y creo que lo que requiere de responsabilidad de los distintos movimientos populares es esto que decía, hacernos cargo de tratar de pensar críticamente en esos modos de memoria. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos de una discusión y ahí cortamos porque voy 20 minutos, así que dije media hora, 10 minutitos más, ¿sí? Una de las discusiones que aparecen, en las que estamos muy involucrados, bueno, con Osvaldo también, pero con muchos compañeros, es la discusión sobre la calificación de los hechos, ¿sí? ¿Cómo nombramos lo que pasó? Pero en realidad, ¿cómo nombramos? No es importante por la palabra, sino que cuando la justicia, además de condenar a alguien, lleva a cabo una sentencia, está haciendo una memoria colectiva de lo que pasó. En esa sentencia tiene que explicar lo que ocurrió. No hay un solo modo de explicar lo que ocurrió. Y yo diría, en verdad, aunque lo que más queremos es que los responsables estén presos de por vida, no es lo más importante en cómo se usa la justicia para tratar de aportar a la lucha por la memoria. Lo más importante de ese espacio de justicia es que hay un ámbito que todos reconocemos, no importa que sea una ficción, no importa que cómo se haya construido, la sociedad reconoce
que la justicia es el ámbito que sanciona una verdad colectiva. Lo reconoce desde hace 2-3 siglos. Antes era la religión. El modelo alternativo que se propone son los grandes oligopolios de comunicación. La verdad que entre esas alternativas, uno diría, bueno, la alternativa moderna, ¿sí? La feudal fue la religión, la posmoderna son los medios. La alternativa moderna, que es la justicia, no es la peor, ¿sí? Aunque sepamos la corrupción que hay en la justicia, aunque sepamos que puede ser una herramienta de dominación, no es la peor, porque aunque sea tiene espacios de intervención. Esa ficción dice que es ahí donde se sanciona una verdad colectiva, ¿sí? Y la incidencia no es menor, porque esa ficción funciona en nuestras cabezas. No es lo mismo que nosotros hagamos una narración de qué nos pasó durante la dictadura, y otra cosa es que esa narración sea una sentencia, ¿sí? Y que ponga un nombre, pero con ese nombre asocie un modo de construcción de memoria, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en la discusión que se da en la Argentina y que se da en otros lugares del mundo también, sobre si en la Argentina lo que hubo fue un genocidio o crímenes de lesa humanidad, la consecuencia de esa discusión para las condenas es cero. Sí, por eso es que hay algunos organismos que dicen dejen de joder con esa discusión, pero la verdad que es exactamente lo mismo. Hay pequeñas cuestiones jurídicas menores que la verdad que vuelven más recomendable la figura de genocidio, pero son menores y son muy técnicas y no me quiero meter hoy con eso. Pero en términos de las condenas, la verdad que no cambia nada, ¿sí? Las dos tienen el mismo tipo de condena, las dos tienen la misma lógica. En lo que cambia es que no están construyendo el mismo tipo de memoria, ¿sí? Y hoy no les puedo desarrollar todas sus consecuencias, pero voy a tirar algunas, ¿sí? Para ir pensando algunos hilitos de consecuencias. Primero, la visión de crímenes de lesa humanidad construye una dualidad que es muy individualista, ¿sí? Y útil en algún sentido y peligrosa en otro en tanto proceso de memoria, porque lo que dice cuando se plantea que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad, el contenido y lo que está detrás de la idea de crímenes de lesa humanidad es la violación de derechos, ¿sí? Esto es lo que se entiende y que deriva de todo el proceso con ADEP, aunque es más interesante como se formula hoy que como se formuló en ese momento, es: los ciudadanos argentinos vieron violados sus derechos individuales como ciudadanos, a la vida, a la integridad, a la seguridad, y después podemos seguir sumando, ¿sí? A la propiedad, si quieren, en el caso de los robos, a la identidad, en el caso de las apropiaciones de menores. Pero es una mirada, decía, muy individualista, en términos de los individuos vieron violados sus derechos, ¿sí? Y por lo tanto tiene dos problemas en relación a la representación como genocidio, que los voy a comentar. La primera es esta idea de pensar en términos individuales, pensar que el sufrimiento, el terror, las consecuencias fueron en cada uno. Y segundo, acotar el universo de afectados, ¿sí? En términos de que quienes habrían sufrido los crímenes de lesa humanidad son los desaparecidos, los sobrevivientes, exdetenidos, sus familiares, sus hijos, ¿sí? Y este es el universo de afectados, ¿sí? Fíjense que la idea, como se planteó en la Argentina, de que lo que hubo aquí fue un intento de destrucción o de reorganización, si usamos las palabras de los represores, del Grupo Nacional Argentino, nos está diciendo en esos dos niveles cosas muy distintas. Sí, primero, que las afecciones no son individuales, sino que son como comunidad, ¿sí? Que lo que se buscó fue destruir, transformar, reorganizar a todos nosotros como argentinos, transformar la identidad argentina a través del terror, y que por lo tanto los que fuimos afectados por ese terror no fueron solamente los que circularon por los centros clandestinos de detención o sus familiares, ¿sí? Sino que en verdad el terror buscó afectar al conjunto de la población. Y es más, podríamos decir en algún sentido,
aunque me da cierto pudor decirlo más delante de la negra Osvaldo, pero creo que de todos modos, no, pese al pudor, creo que hay que decirlo, que en algún punto el terror es más efectivo en quienes no circularon por los centros clandestinos de detención que en quienes circularon. ¿Por qué? Por una cuestión que la psicología tiene bastante trabajada, que es que el terror a lo desconocido es mucho más demoledor que el terror a lo conocido. ¿Sí? Ser torturado, que torturen a un compañero, digo, no me puedo imaginar, es tremendo, no lo puedo imaginar, pero lo que sí puedo imaginar es que es distinto saber lo que es eso que tener terror a eso sin saber lo que es eso. ¿Sí? Y que en este sentido uno podría decir, cuando pensamos quiénes son los afectados, yo creo que ha sido más efectivo el terror en quienes no pasaron por los centros clandestinos que en quienes pasaron. En el sentido de que instala ese terror a lo que no se conoce, que puede ser efectivamente terror. Cuando trabaja la psicología del terror, algo que se ha vivido, duda mucho si utilizar el término terror. Si es terror o es miedo o es sufrimiento, trata de otorgar otros términos, pero la construcción del término de terror está mucho más asociada justamente a lo desconocido, ¿no? A lo imaginario, a lo que, porque no tiene límite. Lo imaginario no tiene ningún límite. Entonces digo, en esta primera dimensión, si vemos como una distinción entre dos modos de construir la memoria que van mucho más allá de qué palabra estamos usando, ¿sí? La palabra condensa memorias distintas, ¿sí? Modos distintos de procesar ese terror, modos distintos de pensar a quienes afectó, modos distintos de pensar qué tenemos que hacer. Porque si todo el tema, y ese es el discurso clásicamente democratista, que no es que esté mal, pero tiene muchos límites, si todo el tema es que el Estado violó los derechos de los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es tener un Estado que tenga muchos controles para que viole lo menos posible los derechos de los ciudadanos, que sabemos que los sigue violando, quizás no con la misma intensidad, pero no es que la tortura ha desaparecido de la Argentina, ni que las prácticas de persecución y hostigamiento de las fuerzas de seguridad han desaparecido de la Argentina. Tenemos infinidad de ejemplos para saber que no, ¿sí? En todo caso tendrán otro nivel de intensidad, ¿sí? Ahora, ese discurso que por un lado permite quizás el fortalecimiento de instituciones más democráticas, es limitado en cierto sentido, ¿sí? Porque hasta ahí llega. O sea, si todo el problema fue que el Estado violó los derechos de los ciudadanos, lo que podemos hacer políticamente es tratar de construir instituciones que pongan límites a esa violación de derechos. Ahora, si el tema es que el Estado buscó transformar nuestra identidad como pueblo, bueno, es más complejo. ¿Sí? Entonces no nos alcanza con que haya instituciones que controlen al Estado, porque si la identidad fue transformada, el problema es cómo revertimos ese proceso de transformación. ¿Sí? Porque además esa identidad fue transformada justamente para lo que vino después, que es absolutamente común a muchos otros procesos genocidas, que es que había que destruir relaciones de solidaridad y cooperación para poder transformar la estructura económica sin la resistencia que hubiesen generado esas relaciones de solidaridad y cooperación. Y esas transformaciones siguen igual de presentes hoy que en el momento del genocidio. Y no se van a transformar porque tengamos instituciones un poco más democráticas, ¿sí? Porque las instituciones un poco más democráticas, lo máximo que podrían garantizar es que se secuestra menos gente, se tortura menos gente, lo cual no es poco, sino que lo estoy despreciando. Lo que estoy diciendo es, no va a revertir el proceso ni de transformación económica, ni de transformación política, ni de transformación identitaria de la sociedad argentina. Para eso se requieren cosas mucho más profundas, pero entonces se requiere construir la memoria colectiva de otro modo, ¿sí? Y poner en cuestión otros elementos, ¿sí? Voy a parar acá. Uno podría decir muchos otros elementos de estas discusiones o de otras, ¿sí? Pero voy a parar acá
por ahí como me parece que hay suficientes puntas y un par de provocaciones como para abrir la charla, y me parece que va a ser más rico así con preguntas, con desacuerdos. Por eso digo, hasta con enojos, mientras sean respetuosos, me parece que es enriquecedor, ¿sí? ¿Toda una sola pregunta? No. Ok. Una sola persona, varias preguntas. Bien. ¿Quién es? Bien. A ver. En función de lo que estoy diciendo, fue muy claro, pero digamos como que por ahí... ¿Se escucha, no? Bien, fue muy claro lo que yo planteo en algún sentido es como ciertas diferencias en cuanto a ciertas terminologías, que por ahí me equivoco, pero no importa, es lo que surgió. A ver, que la lea yo, por ahí más claro, si... Bueno, yo creo más claro, a mí sí me escuchan, ¿no? Porque yo le doy un poquito de potencia, se escucha, circulan el micrófono ustedes, y por ahí más claro, si lo haces vos la pregunta, que la lea puedo pasar más claro. Lo que pasa es que como que son apreciaciones en un sentido que surge una pregunta. Es pensar en conjunto, así que... Una de las cosas que primero planteaste era el recordar para no olvidar, ¿sí? Lo fuiste planteando diciendo estas palabras, ¿es así? No, decía que casi al revés, que no se trataba de una oposición recuerdo-olvido, que nunca se olvida nada, sí, y que el tema era modos de recordar. Claro, esa es la idea. Pero digamos, lo que yo pienso es, bueno, más o menos lo dije quizá de otra manera, pero lo que yo pienso que el recordar, la función que tiene es, digamos, para que la memoria exista, ¿sí? Lo que yo trataba de plantear es la memoria existe siempre. Sí, pero siempre. Es relativo. ¿Sí? Y no repetir, en realidad, el problema digamos, es no repetir. ¿Cómo? Claro, pero la memoria, digamos, la necesitamos, aunque exista siempre, a veces algunos se olvidan, es para no repetir. Fundamentalmente ese era lo que yo planteaba, ¿no? Lo que yo pienso. Y que no fue dicho por mí, ni pensado por mí, lo dijo otro señor hace muchos años, con mucha capacidad como para decirlo. Sí, pero justamente la provocación era poner eso en cuestión. Es decir, hay modos de memoria que llevan a repetir. Por eso. ¿Sí? Bueno, como entonces lo que estoy diciendo es romper esa idea, porque si no sería muy fácil, y no es fácil. Es la cuestión de, si nosotros agarramos y recordamos, ya está. Y no repetimos. Ahora, los genocidios se han reiterado una y otra vez, y hay modos de memoria. Voy a dar el ejemplo más claro, que es el del nazismo, que es el más triste para mí, ¿sí? En tanto judío. ¿Por qué el más triste? Porque yo diría que el nazismo, y mucho más que la dictadura argentina, el nazismo fue tremendamente exitoso. ¿Tremendamente? Exitoso. Ahora, ¿por qué exitoso? ¿Logró matar a todos los judíos? No. ¿Logró destruir la identidad judía que buscaba destruir? Prácticamente sí. Prácticamente sí. A tal punto que logró normalizar la identidad judía. Primera cuestión. ¿Cuál era el problema de los judíos? Mataron a los judíos porque Hitler era un pintor fracasado que se levantó un día y dijo odio a los judíos. No. Mataron a los judíos porque los judíos eran la identidad más problemática junto a los gitanos en esa Europa moderna. ¿Y por qué era problemática? Porque era una identidad plural, ¿sí?, que consideraba que se podía hacer al mismo tiempo muchas cosas en sistemas de poder que buscaban homogeneizar la identidad, es decir, que no se puede ser plural. Cosmopolita, no caía presa de ningún nacionalismo, y además indiscriminada de alguna manera, y articulada con todos los movimientos contestatarios. Por una razón también que casi no la puede explicar de modo determinista, si quieres, básicamente porque como el judío no tenía lugar en ninguna estructura económica, es lógico que militara para destruir esas estructuras de poder. Porque si no puede ni a trabajar la tierra, ni tener la tierra, o sea, no hay ninguna función que se le permite, salvo circular por ahí vendiendo cosas ilegalmente, que es la figura del puente negro. Si ese es su único lugar, es lógico que esa gente diga, bueno, este orden no deja lugar para mí,
me voy a enfrentar a eso, y por eso están en todos los comités centrales de todos los movimientos revolucionarios. A lo que digo es, eso, fíjate que eso es antes del nazismo. Después del nazismo tenés que el pueblo errante, que está en todos lados, cuestionando desde la justicia los órdenes de poder, pasa a tener un Estado, no todos los, se normalizó. Ya está, no son más un problema, tiene un Estado. Y segundo, ese Estado es capaz de hacer lo que durante 2000 años ningún judío era capaz de hacer: oprimir, secuestrar, torturar, matar. Entonces uno lo que diría es, fue exitoso. ¿En qué sentido fue exitoso? Los judíos en términos hegemónicos dejaron de ser un problema, ¿sí? Entonces no hay que matarlos más. Como los gitanos no dejaron de ser un problema, las leyes antigitanas en Europa no se abolieron. Entonces ustedes saben que cuando cae el nazismo, las leyes antisemitas en Alemania se abolieron, las antigitanas no. Porque los gitanos siguieron, pese al 1,5 millones de muertos, siguieron planteando que ellos eran un pueblo entre los pueblos, que no querían un territorio, que no querían un Estado, que no aceptaban la sociedad. Digo, y lo siguen persiguiendo hasta ahora. Entonces lo que digo es, en este sentido ahora, ¿por qué fue exitoso? ¿Por qué fue exitoso? Lo que decía en relación a tu pregunta. Porque el modo de construcción de la memoria del genocidio nazi no fue el olvido, pero fue un modo tremendo, un modo que legitimó al nazismo, que es Ana Frank, que es la identidad de los judíos fue negada en la construcción de la memoria del genocidio nazi. Se condenó a los nazis, se dijo que qué barbaridad que mataron a los judíos. Ahora, ¿quiénes eran esos judíos? No está en ningún lado, ¿sí? Cuando tratan de explicar quiénes eran Ana Frank, ¿sí? Que precisamente era quienes no eran. Es decir, todos los judíos, hay un sobreviviente del nazismo, Bruno Bettelheim, que dice algo tremendo, pero lo puede decir él porque es sobreviviente, que dice, si todos los judíos hubiesen sido Ana Frank, te aseguro que el nazismo no hubiese matado a los judíos. Ana Frank fue el error, ¿sí? No fue el motivo. Mataron a los judíos porque los judíos no eran Ana Frank. Entonces agarrar a una nena judía holandesa, asimilada, ¿sí? De una familia acomodada, ¿sí? Para que se puedan identificar todo Occidente con esa víctima inocente, que nosotros también hemos vivido esta cuestión de la inocencia, ¿sí? Fue un modo tremendo de negar la identidad de los judíos, pero además de condenar esa identidad, porque el discurso que condena el asesinato de Ana Frank dice ¿qué le había hecho esa pobre nena al nazismo? Y lo que está diciendo sin decirlo es, si resulta que eran los judíos bundistas que se venían enfrentando al nazismo de los años 20, que habían construido una... Bueno, ahí se puede entender. Lo condenable es esa pobre nena que no les hizo nada. Entonces se queda este discurso en la condena del error, ¿sí? Ahora, es la construcción de memoria, ¿es olvido o no es olvido? Está presente el nazismo en todos lados. Sí, pero digamos que yo no puedo rescatar algo de Ana Frank. Yo estuve donde ella estuvo escondida en Ámsterdam, y yo no puedo rescatar algo, digamos, es que esto fue lectura de mucha gente. Yo lo leí cuando era una puber, era 12, 13 años, y esto permitió conocer muchas de las cosas que, como sucede, a veces no son conocidas por mucha gente. Pero es lo que te decía, conocer qué y ocultar. Pero fue, bueno, pero vivió una situación muy particular y bastante Pero es ese horror sin sentido, o sea, nada, hay que preguntar acá, pero ese horror... ¿Sirve como disparador? ¿Sirve como disparador? Sí o no, depende en qué contexto histórico. En un contexto de negación absoluto de los crímenes podría servir, pero es un boomerang enseguida. ¿Por qué? Dice si sirve casos como el de Ana Frank como disparador. Yo diría... Sí, que es lo que plantea ella, claro, ¿no? Sí. Es muy delicado, porque el problema es que al instalarlo en el plano de la inocencia, está haciendo una memoria que legitima el genocidio. Además, lo legitima dentro de las propias víctimas, lo legitima fuera. En el caso del nazismo, a mí me cuesta mucho explicar a compañeros en Argentina, en el momento rural, qué era ser judío en los años 30 en Europa. ¿Qué considero yo que es ser judío? Porque genera un fenómeno contrario que se siente. Por un lado, una inocencia de los judíos y una condena abstracta, y por otro lado, también cierto antisemitismo. Lamentablemente también cierto. Se metimos en un término de decir, bueno, y entonces, ¿qué habrán hecho para que el nazismo lo matara? ¿Y por qué ahora resulta que hacen lo mismo? Digo, toda una cantidad de afirmaciones que derivan de no tener la menor idea
de quiénes eran esos sujetos. Ahora, alguien por ahí decía, acá también se llevó a cabo... Vamos. Venga, había dos preguntas, y una allá, ahí allá, y después vamos a la tuya y a la tuya. Había una por ahí atrás. La misión que era destrucción de la identidad nacional. Sí. En el caso de los armenios en el Imperio Otomano o de los judíos, hay una identidad nacional o un pueblo, clase, algo. Pero en el caso de la dictadura argentina, la palabra nacional, ¿a qué se refiere? Porque eran muy argentinos los genocidas, y decir que eso no es la identidad nacional, me parece que se escamotea la cuestión de clase, y también que parece que los genocidas no eran argentinos. No, a ver, muy buena la pregunta. El problema es que lo que está en juego nacional es cómo se reformula la identidad del pueblo. Y siempre es nacional. Entonces, es parte de la trampa de la memoria del nazismo, es plantear que o incluso del caso armenio también, los alemanes mataron a los judíos, los turcos mataron a los armenios. La trampa de esa formulación es que está diciendo lo que los genocidas decían, que es que los judíos no son alemanes, que los armenios no son turcos. Ahora, lo real, lo que existía previamente, es que eran parte de la identidad de esa sociedad y que el proyecto genocida es destruirlos, sacarlos, decir que no son parte de la sociedad. Y es exitoso aún en esos modos de memoria que condenan, porque siguen reproduciendo esa dualidad de no se puede ser judío y alemán, judío y polaco, armenio y turco, pero en realidad lo que eran. Estaban ahí, vivían en la sociedad. Ahora, para el caso argentino es la misma lógica, aún con mayor complejidad, en el sentido que efectivamente el proyecto, y es interesante hasta cómo lo nombran y cómo lo explican en el proyecto nacional de Díaz Bessone, el proyecto es transformar la identidad de la sociedad argentina, del grupo nacional argentino. Cuando titulan lo que están haciendo, dicen proceso de reorganización nacional. Cuando lo explican, dicen hay algunos en Argentina que no son argentinos. Los anti-argentinos no son argentinos, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que cambiar la identidad argentina para eliminar a esos no argentinos y reorganizar al grupo argentino para que sea occidental y cristiano, ¿sí? Respetuoso de estas normas. Entonces, claro que lo que se busca es transformar esa identidad nacional argentina de los oprimidos, justamente, e imponerle a esos oprimidos la identidad del opresor, que se convenzan de que son occidentales y cristianos, de que quienes no lo son antiargentinos, de que lo que conviene es seguir los intereses estadounidenses, y digo, conformar esa identidad argentina de otra manera. Y esto es lo que Díaz Bessone explica en el proyecto nacional. Dice, tenemos que transformar una nación, y esto, dice, no es fácil. En un momento dice, no es soplar y hacer botellas. ¿Sí? Transformar la identidad de una nación es todo un trabajo, dice, y tendrán que agradecerlo. Los tipos realmente se sienten los próceres de Mayo. Vignone también lo plantea en uno de sus libros, que él dice, yo soy el equivalente de Castelli, mirá quién elige, además, revolucionario de Mayo, dice, y digo como Castelli, digo, disfruten los beneficios de lo que hemos hecho y tíranos las culpas, que ya el futuro se encargará de nosotros. Digo, es interesante pensarlo en este sentido, porque así es como se piensan, ¿sí? Como los próceres de Mayo, en el sentido de decir, hemos creado una nueva Argentina. Hemos transformado el grupo nacional argentino. Allá hay una... Fuerte. Yo no soy argentina, soy mexicana. Iba a pedir la palabra posteriormente, pero casi lo hago como si hubiera saltado cuando mencionó usted que los judíos perdieron su identidad, que el nazismo fue muy efectivo. Con todo respeto, no estoy de acuerdo, porque sería tanto como olvidar que los judíos han sido perseguidos por lo que, en mi opinión, dio nacimiento a muchas clases de nazismo, de fascismo,
que es lo que es hoy la Iglesia Católica, que en sus momentos fue la Iglesia cristiana. No estoy de acuerdo en eso porque estoy muy de cerca con personas de origen judío, que es mi esposo. El pueblo judío hay muchos judíos, una comunidad muy grande en México, no tanto como Argentina. Hace 10 años que convivo con mi esposo, he estado viajando a la Argentina y veo que hay una comunidad judía muy importante aquí. Y encerrar a los judíos en el pueblo, en un estado, para mi gusto, ilegalmente formado a costa de otro pueblo, creo que deja fuera a todos los judíos que viven alrededor del mundo. Que aunque muchos no practican las tradiciones y son ateos, que es el caso de mi esposo, se sienten judíos y siguen considerándose judíos. Y yo en muchas ocasiones le digo, tú no eres judío, yo soy mexicana y no soy católica. No, yo no digo soy católica, tú eres argentino. Y él siempre me responde y me responderá lo mismo, que mientras haya quienes desprecien a un pueblo que ha sido eternamente perseguido, él seguirá siendo judío. Ese era el comentario que quería hacer, pero quería... ¿Crees que estamos en desacuerdo? Pero hay un punto donde sí estamos en desacuerdo, que estoy de acuerdo con tu marido. Cuando te dice que no es lo mismo, cuando vos le decís yo no soy católica porque no creo, ¿sí? Entonces vos tampoco sos judío porque sos ateo, él te contesta bien, porque el concepto de religión es un concepto cristiano, no tiene nada que ver con el judaísmo, pero por ahí has entendido mal algo que dije y te hablo, digo, no sé si lo dije, si no lo aclaro, como judío. ¿Sí? A ver, cuando digo que el nazismo fue exitoso, primero no digo que fue exitoso con todos, no, fue exitoso hegemónicamente, que transformó lo que hegemónicamente era la identidad judía en que ahora esa identidad quede como marginal, ¿sí? Y sea hegemónica otra identidad judía que es fenomenal para el orden dominante. Rosichner la llama la cristianización del judaísmo, porque lo que plantea es una identidad judía que cree que es más judío, pero yo lo discuto mucho, por eso yo estoy de acuerdo con tu marido en el sentido de que puede venir incluso un judío ortodoxo a decirle, no, vos no sos judío, y menos porque estás casado con una persona que no es judía. Bueno, el que no es judío es ese judío ortodoxo, porque en la historia del judaísmo ser judío por lo que uno hace, guiado de la ética. Que alguien es judío por lo que cree es un concepto cristiano, eso es San Agustín, cristiano del siglo IV, ni siquiera cristiano Jesús. Cristiano del siglo IV, que la identidad pasa por la creencia. Todo el Antiguo Testamento dice lo contrario, que el becerro de oro, etc. Lo que crean es un problema, es idolatría, no importa lo que hacen, si se comportan éticamente según los preceptos judíos, que sean ateos, que no sean ateos, con lo cual un judío ortodoxo que respeta todos los elementos religiosos y se encarga de justificar la opresión, la tortura, etc. Es claro que no es judío. Ese no es judío aunque se ponga la kipá, no es judío. Para mí ha quedado deslegitimado como judío en lo que yo entiendo como judaísmo. Su autoridad moral para decir quién es judío y quién es judío es cero. Con lo cual, cuando yo digo fue exitoso, digo, ha logrado transformar esa relación de hegemonía, producto de la diáspora, del destierro durante 2000 años, en el judaísmo fue hegemónico un modelo de judaísmo. Que es ese judaísmo contestatario, ese judaísmo basado en una conducta ética. El nazismo logró destruir esa hegemonía y hacer emerger al otro, que existió antes, por lo menos en los textos bíblicos que existió, que es el reino de Judea, ese judaísmo militar, así que bueno, ese que emergió otra vez y es el que hoy es dominante. Y en ese sentido diría, fue exitoso, ¿sí? Logró revertir esa hegemonía. No quiere decir que dentro del judaísmo la sigamos peleando, ¿sí? No sigamos diciendo no aceptamos, pero dale, ahí hay un hecho concreto que es común, que una palabra viene acompañada por la otra cuando se denomina una persona. Dice, tal persona polaco de origen judío. Eso es una cosa que el 99%, por eso se lo digo a ella, digo, pero ¿por qué
eso está establecido, va una pegadito a la otra, parecería que si no va, no se va a entender, ¿correcto? Eso es un tema. Otra cosa, quiero decir algo respecto a algo que es lo que es el shock que provoca en cualquier persona, me lo provocó a mí, pienso que cualquier otra, cuando un hecho se torna tan aberrante que puede ser no creíble, ¿correcto? Me pasó a mí. Muy brevemente lo voy a decir. Allá por el 81, circunstancialmente, una colega que conocí me empieza a comentar por qué temas muy poco conocidos en ese momento, quizás otros los conocían posiblemente, yo al menos, soy sincero, no los conocía. Y me dice esto: como ellos eran oriundos, la familia de Bahía Blanca, el padre tenía una actividad, un kiosco de periódicos, en Punta Alta, que es contiguo a la base naval de Puerto Belgrano, sabía muchas cosas. ¿Qué llegó a saber? Que desde los aviones de la base comandante Espora arrojaban personas vivas al mar. Cuando yo escucho eso, digo, no puede ser, no, negué totalmente eso, no pude evitarlo, era tan aberrante que eso también lo podemos todos, creo, cuando en otras acciones, por ejemplo, Pol Pot y compañía, díganme si muchos de ustedes que estaban en la posición de izquierda no lo creyeron. Es así, que podían cometer en nombre del socialismo o del progresismo, la revolución cultural, la matanza que se hizo en Camboya. Y finalmente, bueno, los campos crematorios, mucha gente todavía hoy dice que eso no existió, que todo fue una fotografía, que no puede ser. ¿Es así o no es así? Finalmente, un detalle más yo voy a recomendar, en función de tu tema. Hay un libro, que lo acabo de terminar de leer, que es de Enzo Traverso, y se llama El fin de la modernidad judía, y algo más que termina donde está ese tema. Exacto. Eso lo recomiendo para aquellos que quieran, sobre lo que dijo Ricardo, complementar, y se van a encontrar con una excelente obra que les puede ampliar. A mí por lo menos lo hizo en gran medida con lo que yo conocía y lo que desconocía. Gracias, Ricardo. Una pregunta acá, ¿qué más así voy teniendo idea? Una. Un minuto que le comento algo y ahí vamos. Que era la referencia que hacías a Pol Pot. Sí, que es interesante porque es un desafío para el movimiento popular, me parece, en este sentido. Pol Pot, el Camboya es el único caso, el único que conozco histórico del uso del terror con el objetivo de construir un proceso revolucionario. Porque Stalin es otra cosa, fue más contrarrevolucionario el terror stalinista, pero en Camboya no. Y es el riesgo, decíamos, el terror es muy efectivo, y esto partió del nazismo, se aprende. Lo tremendo de Camboya, ¿sí? Con Mao y todo otro, que podría ser equivalente con la revolución cultural, pero en Camboya, que fue un cuarto de la población, ¿sí? El riesgo es, si el terror es tan efectivo, bueno, usemos el terror para hacer la revolución. Bueno, ese cuarto es tremendo, es una pesadilla infernal, pero digo, es un desafío interesante para pensar, sí, es efectivo. Ahora, ¿qué construye el terror? Si efectivo es, ¿pero efectivo para qué? Sendero luminoso iba para ese lado también. Es interesante pensarlo. Sí, pero bueno. Yo, hablando del fin de la modernidad, retomo lo de... Vos dijiste que la legalidad, ¿no?, que todavía sigue construyendo memoria colectiva. Yo pensaba, a lo mejor esto cuando se mencionó la palabra genocidio, que fue tan fuerte para nosotros, que nos puso en otro lugar con respecto a esa memoria colectiva que está... ¿Qué puede estar pasando ahora que ya no se quiere aplicar genocidio? ¿Y cuáles son los riesgos? ¿O qué puede pasar en esto de pasar a que la legalidad sea reemplazada por los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué otras estratégicas
podemos elaborar a partir de eso. Bien, primero es interesante plantear que en organismos, de organizaciones populares, de la academia, de distintos lugares, se viene trabajando con no solo el término, sino la construcción de memoria alrededor del genocidio hace mucho tiempo. Sin embargo, el día que en todos los diarios fue tapa genocidio, y esa explicación además fue el día siguiente al fallo de Chocolate, la primera vez que lo usa la justicia. Esto en el sentido de decir, no es lo mismo. O sea, hay una aceptación de que la justicia construye memoria colectiva. Ahora, en relación a lo segundo que decías, ojo. Dijiste del fallo de Chocolate. Sí. No, lo digo por la grabación. Sí, sí, sí. Acá. 2006. Ahora, no es cierto que se está usando menos. Si uno ve el tema es cómo los medios reflejan eso o no. Lo que ha pasado en los tribunales es que cada vez más tribunales reconocen la existencia de corrupción en Argentina. Empezó solo el top 1 de La Plata, estuvo solo 3 años. Hoy más del 20% de los tribunales reconocieron la existencia de corrupción en Argentina en todo el país. Son 11 tribunales distintos en 25 causas. El último año fue el 30%. Digo, para saber que no es creciente. Un proceso que se ha detenido un poco ahora, estos meses hay que ver cómo sigue, a ver cómo sigue la causa E, hay algunos lugares donde se está dando esa. Pero que Dios no es que fue ese momento y nada más. Pero ahí va la tercera parte de tu pregunta, que es la deslegitimación de la justicia viene de la mano de la alternativa de los medios. Además, la alternativa de los medios no son nuestros medios, no es el boletín de la Comisión de Memoria, son medios que no tienen ninguna contrapartida. Entonces, en ese sentido uno dice, la justicia nuestra no. Ahora, la justicia es absolutamente de los sectores dominantes tampoco. Hay sectores que acceden, hay contradicción, hay disputa, hay que argumentar una discusión sobre el genocidio. ¿Por qué se ha ido ganando esa discusión? Se ha ido ganando porque básicamente había 4 argumentos centrales. Es una discusión muy técnica, digo, no me meto, pero solo de frontera tuvo 4 argumentos centrales para plantear por qué no había genocidio y fuimos destruyendo técnicamente cada uno de los 4 argumentos. Entonces, ¿qué pasa hoy en las causas? O reconocen o dicen que no sin explicar por qué. ¿Por qué? Porque ya no hay cómo explicar por qué. Porque los 4 argumentos técnicos para decir que no fueron demolidos argumentalmente. Entonces el derecho te brinda esa oportunidad. Por supuesto, puede haber un tribunal, un juez, que no le importe nada que ni conteste, y que aunque argumentalmente no tenga motivos, haga lo que quiera, o no procese a los civiles, o lo que. No quiere decir que siempre lo vamos a ganar, pero aunque sea un espacio de disputa, donde hay cómo disputar. Su reemplazo por los medios implica un espacio donde no hay disputa, porque no accedes. Porque además, la ley de medios, que pudo haber sido un proyecto interesante, demás, va avanzando hacia reemplazar o disputar un oligopolio con otro oligopolio. O sea, el más K frente al anti-K, no aparece una iniciativa que realmente esté abriendo voces, con lo cual, si la verdad la construye el medio en lugar de la construye la justicia, está mucho peor. Entonces, en ese sentido, yo diría, podemos cuestionar lo que queramos a la justicia si vamos a construir un modelo más interesante de construcción de la verdad. Si vamos a construir un modelo peor, me quedo con demos la batalla en la justicia. ¿Vos crees que es peor el modelo que se está construyendo con la ley? Sin duda. Entre la justicia y el mediático. No. Perdón. Los sectores dominantes con sus medios, sin ninguna posibilidad de discutir nada, porque ni aparece en su discusión. No, el de la ley. Te estoy hablando del de la ley, no la justicia mediática. Te estoy hablando del de la ley. Creo que la ley es lo mejor que hemos logrado construir en esta lucha, que no es muy bueno, pero es mejor. Y que la legitimación de la ley es lo mismo que pasa, digo, en todo lo que fue la discusión sobre la política también, político, esta lógica de decir, bueno, la política es corrupta, la política es una porquería, saquémonos encima de la política, ok, ¿y qué? En vez de eso, ¿qué? ¿Es el anarquismo, el movimiento popular? O sea, ¿es eso lo que va a asumir? ¿O los que están tratando de sacar de la política están sacando una mediación que les molesta porque les cobra coima para dominar ya sin mediación? Sería bueno, cuidado en ese sentido. Entonces, esto diría con la justicia. Bueno, quien construye la verdad es la justicia. Es cierto que hay jueces corruptos, que no podemos entrar, que no duermen las causas. Ahora, si vamos a deslegitimar toda la justicia, es para que lo reemplace ¿qué? Los medios, Clarín y La Nación. La verdad que no me convence. Yo me quedo con la discusión con los jueces, con todo lo difícil que sea.
Entonces esto es lo que digo, pensar siempre qué es lo que está en disputa, porque si uno no piensa la política en términos de correlación de fuerzas, no entiende nada. O sea, bueno, ¿qué es lo que está en disputa? ¿Qué es lo que está en disputa? ¿Cuáles son los modelos en disputa? ¿Logramos meter un modelo alternativo en disputa? ¿Estamos disfrutando con la justicia porque tenemos capacidad de incidir en la sociedad y construir un modelo de construcción de verdad más interesante que el de la justicia? Buenísimo, vamos por eso. ¿Cuál sería? O sea, ¿dónde lo hemos construido? ¿Qué fuerza tenemos para lograr ganar esa batalla? O vamos contra la justicia y colaboramos en que, listo, que no se juzgue a nadie, con que aparezca que el diario dice que es responsable, ya está, que lo condenen, que lo cierren. Lo que está en la lógica los juicios que se están ¿no? produciendo en este momento de juzgamiento, muchos son realizados e impulsados por jueces. Inclusive de incorporar delitos de lesa humanidad que antes no estaban, digamos, en las violaciones como independientes de las... O sea, me parece que... Sí, me voy a permitir una digresión. Como hoy sé que ser judío era una conducta ética, creo que la he tenido, así que hoy me bautizo ateamente de judía. Bueno, voy a decir lo siguiente. Yo creo que la teoría de los dos demonios se elaboró desde el principio de la dictadura militar, porque los que padecimos la desaparición de un ser querido tuvimos en el seno de nuestras propias familias la teoría de los dos demonios, porque hasta mi propia madre, que casi le vale el asesinato en manos de su hija, me cuestionó que mi esposo se había metido en política, para qué fue delegado en la fábrica donde estaba. Entonces, esa ideología malsana de terror y de destrucción del cuerpo social aparece ya en el seno de la propia familia, que sería la base de la conciencia colectiva. Pero eso es lo complejo de la familia. Por eso acepto lo que dijo aquel compañero atrás, que se negaba todo. El poder de negación de la sociedad argentina fue infinito. El poder de negación de cualquier ser humano. No es que los argentinos nos destacamos, eso es lo que yo decía, porque es efectivo el terror. Esto que vos decís es brillante, porque es lo que le da complejidad. A, la teoría de los dos demonios, tal como se surge en la propia dictadura. B, no la hace Videla, No. la hacen las familias de los detenidos desaparecidos. ¿Por qué? Porque son cómplices, porque son todos. No, es el miedo, porque es la el terror. respuesta lógica ante el terror. Cuando vos estás circulando, hablando con sacerdotes y militares para ver si podés encontrar a tu hijo, ¿qué le vas a ir a decir? Mi hijo era un militante popular que luchaba por las causas que queremos reivindicar y que en esa lucha por la justicia. No, ¿qué le vas a decir? Mi hijo no hacía nada, no estaba nada, a ver si puedo. Es lógico, es absolutamente lógico, e incluso como modo de tratar de elaborar ese terror y que le eches la culpa a los que le habrán llenado la cabeza, digo que la madre, ¿y quién le llenó la cabeza? Es una respuesta lógica del terror. El asunto es poder entenderla, trabajarla y construir algo mejor. Por eso, me gusta cuando se dice es malsana la teoría. No, es la teoría lógica, con eso cuentan los genocidas. Los genocidas cuentan con que lo más probable, si no hacemos nada y no trabajamos, es que el modo de construir memoria colectiva del terror sea ese. Eso es lo que pasó con el nazismo también, porque es más probable. Para que no sea ese, necesitamos esto. Se necesita empezar a trabajar críticamente y ponerlo en cuestión. Es decir, eso que nos aparece lógicamente, tratemos de ponerlo en cuestión, pero no acusando, no yendo a asesinarla, a ir a la mamá porque dice lo que no se puede decir. Tratemos de tener la libertad de decir todo lo que se nos cruce y después poder hacer una crítica de eso, decir, mira, yo estuve 20 años pensando eso, y poder decir, mira, la verdad que estuviste 20 años pensando mal, pero con todo respeto, te lo digo, pero a ver, tratemos de pensar, porque por ahí estuviste 20 años pensando mal, y por ahí es un buen momento para decir, para cambiar. Tratamos de empezar a pensar las consecuencias de lo que venimos haciendo, pero con todo, porque por ahí nosotros acá también estamos pensando mal, por ahí lo que yo les estoy diciendo no sirve, pero bueno, tratemos de mostrar porque no sirve y hagamos algo mejor. ¿Sí? Pero lo que digo es, la propuesta es que necesitamos este espacio de construcción. Eso es la construcción de marcos sociales de memoria. La construcción de la memoria colectiva es poner en cuestión lo que cada uno pudo ir haciendo
contrastarlo con otro, empezar a ver y reflexionar sobre eso y construir colectivamente, que siempre va a ser más rico que encerrados en casa, metidos en el dolor, ¿sí? Donde vamos a seguir reproduciendo esa lógica, no por malsana, sino por lógica, ¿sí? Una pregunta ahí, una atrás, la técnica. La memoria es sumamente compleja. La memoria individual, digamos, ya como memoria, la memoria reciente, antigua, memoria. Yo creo que la memoria se ve en lo cotidiano. Digamos, la memoria es como un gatillo de lo cotidiano. Todo lo que hacemos todos los días es por la memoria. Ahora, también me acuerdo, por otro lado, cómo fuimos educados. Nosotros fuimos educados en respeto a la autoridad. La autoridad en el colegio, la autoridad. Yo siempre decía, nosotros tuvimos a los militares porque fuimos educados a decir que sí a la autoridad. Eso es, digamos, entonces eso se generó en la familia. La autoridad era el gobierno, eran los militares. Uno no podía decir que no, porque ahí era un subversivo. Entonces había en toda la sociedad como una, decir, y bueno, está bien lo que hacen, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil, y todavía hoy, a pesar de todo y qué sé yo, hay mucha gente que yo lo veo cotidianamente que, y bueno, pero viste, ellos también, digamos, como que permanecen todavía en eso tan antiguo, ¿no? De ese concepto de autoridad, de lo que está bien y lo que está mal, no de lo que uno puede conversar, ver, mirar. Eso creo que es muy difícil. 3 o 4 cositas, te diría, porque hiciste varias cosas interesantes. Lo primero es, como decía, la memoria es un acto muy complejo, pero es un acto creativo. Esto lo ha trabajado mucho la neurociencia en los últimos 30 años. No es que está ahí metido en nuestros cajones, es creativo, es un acto creativo que lo hacemos entre todos, vamos creando, usando esa memoria, tanto como dice, para actuar. La memoria solo sirve. Escribió un libro que se llama Memoria, porque se dedicó, y después de Austria, no me acuerdo el nombre, cuando era muy chico, y estudió mucho sobre la memoria, ¿no? Estudió el premio Nobel. Es uno de los neurocientíficos más reconocidos, pero lo que él diría todos los actuales plantean es esto de no hay en ningún lugar de nuestro cerebro registro del pasado. Hay cosas mucho más primarias en esa zona con las cuales creamos una narración. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué consecuencias tiene esa narración que creamos para nuestra acción? Esa es la gran pregunta. Después está el otro tema que decías, que no termina de coincidir con la autoridad, y por dos cuestiones no termina de coincidir. Lo primero es, yo creo que el genocidio en la Argentina fue tan duro porque se había puesto en cuestión ese autoritarismo. Y justamente eso era lo que era intolerable. Y eso era lo que había que revertir y volver a ordenar. O sea, hay que respetar la autoridad. Pero segundo diría, distinguir autoridad de autoritarismo, porque eso si no, generacionalmente llevó un problema de creer que toda lógica de autoridad es negativa. Y esto creo que es muy problemático para la construcción política también. Pero digo, cuando la autoridad se basa en la integridad, en el respeto ético, en la posibilidad de construir lazos, en la claridad frente a ciertas cuestiones, creo que es muy positiva. ¿Sí? Incluso la autoridad, la responsabilidad paterna, ¿sí? O sea, digo, de hacerse cargo de su rol y de que, bueno, hay momentos donde es el padre que tiene que guiar a sus hijos por determinados recorridos. El problema, claro, el problema es el autoritarismo, que es esa autoridad que se impone sin el respeto. Sin el reconocimiento. Y sin el reconocimiento, entonces ahí sí es más complejo. Por eso haría esa distinción. Si estaba ahí atrás, atrás, estaba de antes. Yo voy hilando algunas cuestiones que denominaste específicamente en la definición de destrucción de identidad. Es un punto que quiero rescatar. Y la palabra terror tiene una palabra que semánticamente es muy parecida y suena muy parecida, que es horror. Entonces, cuando estamos, y lo voy a conjugar, cuando estamos aterrorizados estamos paralizados, y eso genera los mecanismos de negación. Ahora, cuando nos horrorizamos con algo, eso va a generar una respuesta que probablemente sea
el puntapié inicial como para empezar a tejer una memoria individual y también colectiva. Hablaste también de intensidad, en este sentido de que nosotros consideramos un genocidio la campaña del desierto, porque tiene una intensidad que nos horroriza. Pero en este momento, en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, es ese mismo pueblo originario que está siendo destruido de su identidad, pero con una intensidad tan baja que no llega a horrorizarnos, no vemos el terror al que están sujetos, porque es de muy baja intensidad, es puntual, es muy lento. Entonces, el tema del terror es una herramienta que utilizan los genocidas, pero ¿cómo hacemos con esto de no horrorizarnos porque la intensidad de ese terror no nos llega a despertar? Es como construir la memoria. Probablemente si yo les digo mañana, si recuerdan el salón, van a nombrar la cortina roja, el dibujo de Cortázar, y pocos recuerdan los vasitos de telgopor. O sea, recordamos lo que nos llama la atención, lo que nos horroriza, por ejemplo en el tema del genocidio, pero ¿cómo hacemos para construir la imagen de genocidio cuando la intensidad es tan baja que no genera horror, que no nos horroriza? Creo que es un problema porque es cierto, pero bueno, es una antena que graduamos también y que lo vamos construyendo entre todos. Así que, ¿qué nivel de intensidad nos lleva a reaccionar? Podrían ser millones y que tampoco reaccionemos. Digo, hay como niveles de intensidad que producen reacción o no. Yo creo que es todo un trabajo tratar de bajar lo más posible esa antena, ¿sí? De ser capaz de indignarse, más que horrorizarse. A mí me gusta más el término indignar, es decir, uno reacciona cuando se indigna, ¿no? Cuando algo lo conmociona y se indigna y dice, no, esto es intolerable, esto no puedo seguir soportando. Bueno, ¿cómo hace uno para bajar ese nivel y comenzar a indignarse más? Tendrá que ver con que no nos identificamos con... También. Los niveles de persona que está padeciendo. Un elemento fundamental para poder producir un genocidio es deshumanizar al otro, es quitarle la capacidad de empatía con nosotros. Y bueno, son todas cosas en las que uno debe trabajar al mismo tiempo. Están ahí y al no sentirnos identificados con eso que están ahí, uno pasa, no nos horroriza, digo. Sí, lo que te quería comentar, a ver si te puedes extender un poco, porque hablaste de el rechazo a la política sin analizar bien cómo nos separamos de eso y qué es lo que elegimos en su reemplazo, ¿no? O qué es lo que se pretende quien rechaza la política, reemplazar a la política. Y hablaste también del Poder Judicial y quería traer a colación precisamente al Poder Judicial, los jueces, el ejercicio de la justicia, identificar esas cosas y de manera que las acciones de los jueces o las acciones corruptas de ciertos jueces las identifica después con la justicia, y esto se hace intencionadamente, de manera que hay un político perverso y entonces la política, hay un juez perverso y la justicia. Del mismo modo puede haber dentro del Congreso un legislador que es un sátrapa, y nosotros decimos el poder legislativo, los diputados lo que son, y los senadores ni hablar. Todo este tipo de desencuentros así o de falsas propuestas que terminan proponiendo que los legítimos elementos de la democracia que nos pueden servir para la construcción son deslegitimados por ejemplos que son vanos y que constituyen verdaderos sofismas después de la democracia. Sí, yo diría algo más, o sea, porque ojo, yo no creo que sea uno, o sea, un juez corrupto, un político. Es cierto que son muchos. Sí, esto pueden ser la mayoría, pueden ser todos, incluso. Ahora, y la niña que decía, eso implica
la deslegitimación de ese ámbito o el intento de democratizarlo y transformarlo. Porque si es la deslegitimación, la pregunta que tiene que venir después es la deslegitimación para transformarlo para transformarlo por qué, o en qué, porque es la política de los sectores dominantes. ¿Por qué? Porque son mediaciones. La justicia o la política son mediaciones al ejercicio del poder. Entonces, ¿actúan para ellos? Y en general sí. ¿Por qué? Y porque los compran. Y encima poder monárquico. Exacto. ¿Actúan para ellos? Sí, porque lo logran comprar. La pregunta es si la alternativa es que a ellos les molesta porque les sale caro comprarlos y que preferirían dominar sin ellos. Bueno, si es un ámbito donde por ahí podemos meter alguno, por eso diría, no porque sea que la minoría es la corrupta, no, están casi todos corruptos, pero si es un ámbito donde uno puede empezar a jugar y a producir cosas, lo que sería, bueno, a menos que haya una alternativa mejor, que puede ser, que la podamos construir, que si estamos en condiciones, digamos, de legitimémoslo, pero cuidado, vamos a estar con los sectores dominantes al lado luchando por el mismo objetivo. Bueno, en algún momento puede ser que la ganemos nosotros, y ahora, deslegitimémoslo ¿para qué? Esta sería la cuestión. Desde los sectores dominantes es porque llega un punto donde el Estado, sobre todo a fines de los 90 del siglo pasado, ha cambiado la lógica del Estado, que era la herramienta de dominación, se ha transformado en un elemento molesto. ¿Por qué? Porque caído el muro, caído el proyecto socialista, caído toda alternativa, el Estado es el único espacio que le pone ciertos límites al ejercicio del poder económico. Ciertos límites. En un evento le cobra algún impuesto, incluso le cobra alguna coima. ¿Sí? Y entonces la deslegitimación de este espacio es: no quiero perder dinero en esto que me está poniendo limitación, no quiero pagar más impuestos, no quiero tener que coimear a los políticos, a los jueces para que hagan lo que yo quiero. Entonces, esto es lo que digo de tener cuidado, que esa es la línea que viene desde esa reformulación de los 90, que es avanzar contra el Estado. Pero estaba pensando en la caída en algún modo como la dictadura militar. La dictadura militar tira abajo la ley, no le sirve el Estado. O sea, se tuvo que crear... No, sí necesitaba el Estado. Pero va a controlar el Estado como más autoritario. Es una discusión compleja, igual en ese sentido. Es decir, no quiere decir que esas maquinarias sean fenomenales. Y esas maquinarias son maquinarias de los sectores dominantes, no que no lo son. Por algo se llamó terrorismo de Estado. El problema es cómo, por eso decía pensar en términos de correlaciones de fuerza. ¿Qué se está disputando en cada momento histórico concreto? Entonces, ¿entre qué alternativas estamos jugando? ¿Qué es lo que se está disputando? ¿Y cómo incidimos en esa disputa? Entonces, si uno da la misma respuesta a comienzos del siglo XX, los años 60, a fin del siglo XX, hoy, no entiende que no se puede dar la misma respuesta siempre. Porque el capitalismo... ¿En qué correlaciones de fuerza estamos? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que se está disputando hoy? ¿Entre qué alternativas nos estamos moviendo? ¿Sí? Porque es un doble juego en el cual uno, por un lado, trata de construir una alternativa mejor y por otro lado trata de incidir en lo que se está disputando, y las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, nos fuimos de la memoria. Yo como me hacen hablar hablo, pero había una que hace rato y sí, ustedes dos. Yo, la verdad que quería respondiendo, pero ya esta mucha parte fue más específica. A mí me preocupa la incidencia sobre la juventud en esta correlación de fuerzas y cómo se construye memoria en un momento donde todos los días tenés informaciones que barren lo que hace 5 minutos guardabas y te tenés que sentar a explicar una serie de cosas que realmente son complicadas. En el marco de esto que hablábamos recién, en la incidencia y en la correlación de fuerza, digamos, el segmento juventud es un segmento que no se puede perder. Yo en los últimos encuentros que tuve así de reuniones de este tipo, la verdad lo voy a hacer, yo estoy arriba de los 35 ya. Y en los últimos encuentros que vi, que en los que participé, me sentí muy identificado porque éramos todos mayores de 35. Pero también me sorprendió porque si bien uno ve jóvenes a partir de un año en particular, a partir de fundamentalmente la muerte de Kirchner, empezó a ver que había pibes participando por un montón de cosas, proporcionalmente en todas las áreas. A mí me sigue preocupando que el segmento juventud esté poco elaborado con el tema de construcción de memoria en el contexto de una memoria que realmente se achica a días casi.
eso, quería saber cuál era tu observación al respecto. Para otro de Planeta Marca, le decía que había muchos en la disputa genocidio, crímenes de humanidad, para dar un ejemplo. Uno era, no lo había planteado y que lo saco con este pie que me da, cómo incide en las distintas generaciones. En el sentido de que qué desafíos le plantea a las distintas generaciones. Y no es que lo tenga tan pensado, digo más como pregunta, pero decir, uno de los riesgos con la construcción de memoria colectiva del terror dictatorial es que a quienes tienen menos de 35, no los que tenemos 26, 27, los atraviesa de otro modo porque no es su historia vivencial, la de sus padres. Entonces hay que pensar que hay otros ejes, otras preguntas, otras lógicas, y que es necesario pensar cómo interpelar esas lógicas, esa pregunta de cómo distintas memorias pueden interpelar de maneras distintas, ¿sí? Algunas resultar terriblemente ajenas. Y yo creo que hay dos problemas graves para esa generación. Uno es qué efectos genera la cultura del heroísmo de la generación que vivió los hechos para la generación que sigue. Y que es muy complejo, quizás la película más revulsiva que es de la generación de los más chicos, especialmente una hija de desaparecidos, que es Los Rubios. A mí la primera vez que la vi me molestó mucho, a muchos compañeros me molestó mucho, después la empecé a entender y dije, no, está muy bien eso. Justamente lo que dice es, a mí no me está dejando lugar con el discurso del heroísmo. El problema es, ese heroísmo de los 70 como infancia clandestina también, ¿no? Está tan arriba que en el contexto político actual todo lo que haga las generaciones pibes siempre va a ser de segunda. Aún si los quisieran imitar, no es tan heroico, como no se están jugando la vida, no están participando en un movimiento armado, entonces ese ser de segunda es tremendo porque toda generación se constituye en la disputa con la generación previa. Ahora, si a la generación previa la pones en un pedestal donde no le podés disputar nada, ¿cómo te constituís como identidad? O sea, si todo lo que hagas es fallido. O sea, en términos simbólicos freudianos, no podés matar nunca al padre, no matas nunca, ¿sí? Porque está tan arriba y entonces no te constituís nunca. Porque para constituirte necesitas empezar a hacer la crítica. Ahora, hay un modelo todavía peor que ese, el modelo del barco, no sé si han ido a las casas a buscar del barco, Besetti, o más académico, ¿sí? Que no circula tanto en los medios, pero que es el modelo renegado, ¿sí? Donde casi en la línea de lo que decía de la mamá acá, pero que también es lógico, pero cuando se hace académicamente ya hay más responsabilidad que cuando lo hace una mamá. Así que es este modelo de todo el proyecto de transformación en la Argentina fue un fracaso, fue un delirio, es responsable por los muertos, introdujo la violencia en la Argentina y por lo tanto, si no hubiésemos hecho eso, todo sería mucho mejor. Ese modelo es todavía peor, si hay algo peor que el modelo heroico para la generación que sigue, porque el modelo heroico te pone a la generación previa ahí arriba y es terrible porque no lo puedes tirar nunca. Ese modelo renegado directamente desaparece de esa generación. O sea, una generación que no recupera nada de lo que hizo, y entonces es peor todavía porque justamente un hijo se constituye contra su padre. Si no hay nada contra lo que constituirse, ¿cómo hace? Aunque sea, si está ahí arriba, podés tratar de tirarle piedras ahí arriba, pero casa, al final agarre, para decir, bueno, lo voy a tirar igual, vamos a hacerle la crítica de lo que hicieron y vamos a tratar de tirarlo. Pero si no hay nada, si lo que dice, no, un fracaso total. Todo lo que hicimos, si no hubiese vivido, tanto mejor. ¿Cómo se constituye uno contra eso? ¿Sí? ¿Contra qué se enfrenta? Pero lo que digo es, están esos dos modelos, que son los dos modelos más dominantes, y que vuelven muy difícil a la generación que sigue poder ver cómo se constituye frente a ese discurso. Más la cuestión de que no es mi historia, porque pasa a ser la historia. Entonces es algo que ya para nosotros vivencialmente puede haber sido fuerte, para quien va siendo más y más joven, para que sea fuerte tenés que poder ligarlo con sus efectos, poder entender sus efectos traumáticos, cómo el terror alteró las conductas de tus padres. Eso puede ser interesante, empezar a plantearse qué fueron capaces o no fueron capaces de hacer tu padre y por qué su
su rol como padre se explica desde esa lógica del terror, mismo en las discusiones sobre la autoridad. Lo que, bueno, requiere todo un trabajo nuestro también para poder hacer esto, y que, en relación a lo que decía los medios, me parece que los espacios donde uno puede tratar de construir memorias contrahegemónicas son estos. Por eso les decía que me daba tantas satisfacciones. Son estos, porque estos, en el sentido del cara a cara. ¿Sí? No necesitar un espacio con X de rating que alguien no lleve ahí, porque ahí en general no llegamos, y si llegamos es esta lógica de la instantaneidad de sí, que vamos a hacer una entrevista, tenés 3 minutos para hablar de cómo construir una memoria colectiva, sin repreguntas. Y entonces esto, claro, esto de instantaneidad, ¿sí? que no nos permite producir nada, porque lo único que tirás son 4 consignas, y las consignas son consignas, no sirven nada, lo que sirve es esto, el diálogo, el ida y vuelta, el pensar, el criticarse. Por eso es necesario estos espacios, ¿no? O sea, romper esa lógica y poder empezar a decime, en relación a esto pensaba en que es difícil construir memoria cuando en general la gente joven está planteando su vida en un presente continuo, ¿no? Esta cosa del presente continuo es como un cálculo muy fuerte para esto de construir memoria y ir hacia atrás, ¿no? Eso me parece, o sea, la falta de capacidad para proyectarse al futuro y también para pensarse en relación al pasado. Yo diría que es un discurso muy de los que somos así medio vejetes de más de 35. Porque digo, la experiencia que tengo con pibes en todos los niveles, ¿no? Que cuando uno empieza a tirar temas, a discutir, el nivel de brillantez y el modo justamente en que son capaces cuando tienen la libertad y la posibilidad de justamente empezar a cuestionar este modelo. Por eso citaba lo de Carey, pero hay muchos, ¿sí? Que empiezan a plantear. Hay un poeta, por ejemplo, joven también, muy revulsivo, realmente cualquier militante no lo aguanta, su poesía, que es de Juan Terranova, pero que en un punto está bueno cuando plantea algunas cosas generacionales, y él lo plantea muy en la academia. Entonces es interesante después para plantearlo colectivamente de qué pasó justamente con la generación que sufrió el terror dictatorial, y sobre todo con quienes no necesariamente lo sufrieron en los centros clandestinos, pero se identifican como una generación que lo sufrió y por lo tanto se asume con derecho a todo. ¿Y qué pasa con los que vienen después? Que solo con la universidad fue muy fuerte, que hay una discusión muy dura y muy solo en la Universidad de Buenos Aires con esta cuestión de que no se jubilen los profesores de 65 años. Me parecía una consigna que todos tendríamos que apoyar y demás, pero conociendo la historia de la Universidad Argentina, sobre todo la Universidad de Buenos Aires, donde yo soy un caso rarísimo y por eso podía dar esa discusión, porque yo sí soy profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, siendo más joven, es un caso muy raro y soy casi el único, por lo menos ahora ya no tanto, hasta hace 8 o 10 años, yo soy hace 15 años titular, hace 10 años sería el único. Entonces, ¿qué pasó? Que vuelven, en muchos casos del exilio, en otros casos acá, toda una generación en el 83, toma todos los cargos universitarios, en muchos casos sacando a los cómplices de la dictadura y demás, y desde el 83 hasta que tienen 65 años, se acabó, con lo cual tenés 30 años de gente que nunca puede acceder. Cuando les llega la hora, y ya no son tan jóvenes, no tienen 35, y esperaron 30 años, esta generación me dice, no, ¿por qué? Yo no me quiero jubilar a los 65 años, yo quiero seguir, tengo derecho a seguir. Entonces esa reivindicación que parece laboralmente una buena reivindicación, generacionalmente produce una cuestión de decir, a vos no te toca nunca, porque cuando yo ya me vaya le toca a tu hijo. Con lo cual, la generación de los hijos, la que está en el medio, no le toca nunca porque tiene que pagar el costo de que como son los que sufrieron, digo, provocando, ¿sí? Porque Terranova es provocador porque es de esa generación, ¿sí? Pero uno diría, bueno, a ver, ¿cómo se mensura ese sufrimiento? ¿Qué pasa con la generación que sigue? ¿Qué se le lega? ¿Cuándo le toca el turno de qué? También, ¿no? De hacer política o de discutir cuestiones. Entonces digo, como que nos han alterado toda una cantidad de relaciones sociales que tenemos que pensar y que es muy fácil poner todo en nivela y decir, bueno, está todo ahí y listo y nos quedamos con eso y empezar a ver cómo nuestras propias prácticas están como atravesadas por los efectos del genocidio, bueno, más complejos, pero es una vía de acercamiento. ¿Sí? Empezar a plantear, bueno, con qué problemas se encuentran las nuevas generaciones en relación a esos efectos del terror.
Mónica, quisiera decir un comentario sobre algo que podría ser contradictorio. La memoria y lo que es la antimemoria. Esto viene a colación porque hace pocas semanas hubo el Congreso de las Américas y fue de público conocimiento el discurso que dio el presidente de Estados Unidos, donde, para el que no lo entendió completamente, lo que quiso decir él fue: no, la historia para qué, olvidemos la historia, para qué estudiar la historia si está el pasado, no memoria, igual a impunidad. En pocas palabras, el presidente de Cuba hablaba, creo que no recuerdo bien cómo fue en qué momento, pero se dio este diálogo que el presidente de Cuba habló de la historia de Cuba respecto a lo que hizo Estados Unidos en general y en particular en Cuba. Y Obama obviamente dijo: no, la historia ¿para qué? Entonces aquí se plantea que a los sectores como Obama y otros no quieren la memoria, porque la memoria es evidentemente historia, y la historia que no quieren escuchar es evidente que lo va a condenar, y no quieren ser condenados, obviamente, quieren poner un borrón y olvídense, tenemos que empezar ahora un capítulo nuevo, y eso lo vemos hoy en día, lo escuchamos con determinados políticos de distintos sectores que dicen: hay que conciliar, no más conflictos, olvidémonos de los problemas, tenemos que ser todos hermanos. Eso es un problema también que hay que, creo yo, hay que tenerlo en cuenta para poder explicar la actitud de los determinados sectores que hacen de la antimemoria un elemento, obviamente, de la acción política con fines no santos desde mi punto de vista. Sí, te daría el matiz de lo que decía desde el principio. En todo caso, usan determinados retazos y eluden otros. No es que nada es pasado. Pero hay un ejemplo que es también para cuestionarnos desde el ámbito de los derechos humanos, que es cómo se ha usado en los últimos 15 años los derechos humanos como herramienta de legitimación del neocolonialismo. ¿Sí? Que es: están violando los derechos humanos acá, entonces Estados Unidos, que hace un borrón de todas sus propias violaciones de los derechos humanos y que pone la discusión en términos de si interviene o no para evitar las violaciones de los derechos humanos, tiene esa herramienta maravillosa para decir: no, pero nosotros somos los defensores de los derechos humanos. Entonces, de la mano de ese poder mediático, te empiezan a bombardear. Mira lo que está pasando en Irak, 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 vayamos a Irak. ¡Pum! Van a Irak. Salió Irak de los medios. Mira lo que está pasando en Libia, mira lo que está pasando en Libia, mira lo que está pasando en Libia, y era Libia. Salió Libia de los medios. Mira lo que está pasando en Siria, mira lo que está pasando. Que es un proceso que no es que sea antimemoria, sino cómo se usa la memoria. En ciertos casos no aparece una línea en los medios hoy de qué pasa en Irak hoy, qué pasa en Libia hoy, qué pasa en Afganistán hoy, después de 8, 10, 3, 5 años de intervención militar, cómo las violaciones de derechos humanos se han multiplicado, las víctimas se han multiplicado entre por 5 y por 15 según cuál de estos lugares hablamos, en todos estos lugares. Aparece una línea, sigue apareciendo Siria, pues el próximo lugar al que hay que ir. Que no vale lo mismo un afgano, un sirio, un iraquí que pero no es solo eso, es más sutil lo que estoy diciendo. Valen los libios mientras quiera justificar intervenir en Libia. Entonces ahí es: qué barbaridad que matan a los libios. Cuando ya interveniste en Libia, nos olvidamos de los libios, porque ahora tenemos que pensar en los sirios, porque es el próximo lugar donde entrar. Ahora, todo eso se hace con el discurso de derechos humanistas, o sea, la defensa de los derechos humanos. ¿A la defensa por parte de quién? ¿De qué manera? ¿Utilizando qué herramienta? ¿Dónde? ¿Quién define dónde es más grave? Bueno, todas estas cosas nadie se las pregunta, pero en función del tema, no porque haya una antimemoria, sino porque hay un uso y una construcción de la memoria que va en cierto sentido, que tiene su libro de cabecera, que es en esta lógica de Samantha Power, que fue la que escribió todo sobre el análisis sobre Ruanda y cómo los genocidios se explican por la no intervención de las Naciones Unidas para frenarlos.
Con lo cual, cero mención a la intervención de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para acometerlos. Eso nada, todo el discurso es si vamos o no vamos a avalar la intervención para frenar los genocidios. Entonces, muchos organismos de derechos humanos, pocos argentinos, pero algunos hay, muchos internacionales, están absolutamente entrampados en esa línea, los menos confundidos, los más con grandes subsidios, en toda esa línea, por supuesto, de las Ford, de las empresas que siempre han subsidiado estos proyectos con este uso del que hay que ser muy cuidadoso, porque es aprovechar 50 años de construcción, de lucha de los conceptos de derechos humanos para ahora legitimar una intervención que antes se legitimaba con el anticomunismo, después con el antiterrorismo, y ahora es un argumento mucho más honorable, ¿sí? O sea, no están yendo a combatir a los comunistas, no están yendo a matar terroristas, están yendo a cuidar los derechos humanos. Hitler dijo, ¿quién se acuerda de los armenios cuando sucedió el tema de la Segunda Guerra en los 40? Sin embargo, el hecho de la falta de memoria provocó, obviamente, una vez más, otro genocidio. Mónica, bueno, sí. Me venía diciendo Mónica, pero no sabía dónde estaba. Pero como cuando venía diciendo Mónica, dije en vez de decir vos, dije Mónica. Todo, por lo menos me siento contenida en él, y me parece que siempre fue instituyente, digamos, que partió de la sociedad, de la comunidad, y pensaba que, o me acordaba, cuando yo empecé a conmoverme con cosas que no me pasaban a mí y le pasaban a otros, y ahí creo que fue como el inicio de donde pude entender la construcción de la memoria, ¿no? Puedo recordar ahora una serie de cosas que están presentes en mi interioridad, que digo, ¿por qué tengo que sufrir por esto si no me pasa a mí? Ahí me di cuenta que el otro tenía una significación para mí y lo iba a tener siempre. Entonces decía que el camino de la práctica social, que vos hablas mucho del genocidio como práctica social, y también cómo luchar contra eso, más allá que la justicia fuera por un lado, la práctica social de las marchas que empezamos a caminar en el 83 junto a gente como Osvaldo, Susana y muchos otros, han direccionado también una práctica social para instituir lo que después la justicia pudo avalar legítimamente. Entonces me parece que esa memoria colectiva se logra si también podemos dolernos todos en un duelo colectivo. Cuando incluimos ese hecho dentro de nosotros, nos identificamos con él y podemos dolernos como comunidad. Pensaba eso, digamos, de resonar todos con eso, como resoné también con el Holocausto, o resueno de repente con los chicos de Cromañón, o con la muerte de Costequi Santillán, o de Luciano Arruga, que por ahí los jóvenes tenemos que integrarlos y entenderlos desde ahí, porque ellos viven sus propios genocidios, que quizás no sean los nuestros, pero le dan esa resignificación y cómo comprendemos nosotros ese padecimiento. Eso me parecía por un lado. Y después me quedé pensando, y te iba a preguntar, hoy, ¿qué práctica social como genocida la entendés si la hay? Porque a mí hay una imagen que me volvió a llevar a imágenes horrendas del Holocausto cuando vi hace unos días a un migrante adentro de una valija con un niño de 8 años. Entonces creo que cómo resignificamos esas cosas que también aprendimos del terror de otros años como forma de salida. Muy amplio, todo lo que sea muy complejo, pero dos de esas salidas. Primero, creo que no es útil que llamemos a todos genocidios. Que no quiere decir que no sean elementos también de mucha gravedad, ¿sí? Pero bueno, genocidio requiere como una práctica sistemática que busca instalar el terror a través de toda una serie de acciones muy concertadas, institucionalizadas y sistemáticas, que no necesariamente todas son así, ¿sí? Ni todas tienen ese nivel de terror, ni todas tienen ese nivel de intensidad en términos de lo que planteamos, y que creo que bueno. Creo que lo que sí es importante
que no hace falta que sea genocida para que lo incorporemos para actuar ante eso. Y creo que es interesante lo que vos decías en relación a la memoria colectiva, es cómo logramos que algunos hechos se vuelvan emblemáticos y queden grabados en la memoria colectiva y produzcan consecuencias. Y vos citabas algunos, y algunos son genocidas y otros no, pero no importa, todos han tenido su función. María Soledad, José Santillán, Cromañón, digo, distintos hechos. No es cierto que todos los hechos han quedado grabados, que es el caso que daba él. No podría decir, bueno, la persecución y incluso bastante sistemática de los COM desde hace mucho tiempo no ha logrado nunca la visibilidad de Costieri y Santillán, que son dos, o Cromañón, que para el caso es un número que tampoco fue superior al caso de los COM, pero digo, por el motivo que fuere, hay como hechos que más fácilmente logran instalarse en la memoria colectiva y otros que siguen permanentemente subterráneos, ¿sí? Y también justamente por esto, porque uno a veces logra, o no por el motivo que fuere, la articulación mediática, que a veces es por la presión popular y muchas veces es, como decíamos, porque hay otros intereses, es el uso de ese hecho para producir otras consecuencias, las que fuere, y que bueno, uno tiene que lidiar con eso y ver lo que hace, no es que uno va a renegar, digo, la batalla en la que uno está, y cuando aparece hay que ver qué lucha da por el sentido de eso, porque ya que aparezca es un dato, ¿no? Y bueno, cuando aparece hay que ver qué sentido se le da, porque puede aparecer con un sentido y que uno logre revertirle el sentido. Y como los medios no son tan lineales, bueno, en esta búsqueda de ratings uno va logrando instalar ciertas cuestiones colectivamente y a veces van logrando llegar a los medios económicos también, ¿sí? Porque como tienen esa pseudo obligación de reflejar lo que está pasando, bueno, son espacios que uno con todos los... Pero producen subjetividad los medios y nos insensibilizan ante hechos que son aberrantes. Yo, por ejemplo, pensaba lo de los talleres clandestinos, ¿no? O sea, murieron asfixiados dos chiquitos ahora, y qué es eso, todos somos Nisman, todos somos no sé qué, que esto no logra conmover, ya parece que no conmueve a nadie, que no hay siempre hubo identificación con el otro. Entonces, yo cuando vos decías lo que legaliza y hace memoria, yo ya creo que los medios de comunicación hacen todo. Ya creo que Tinelli se eligió, ¿y para qué vamos a ir a votar? Digo, es que tiene que ver con que las chicas que murieron son bolivianos. Bueno, entonces en este país hubo una placa de un noticiero que decía murieron no sé cuántos y dos bolivianos. Entonces, frente a eso, si los chicos que murieron ahí hubieran sido por el rubio ojos celestes y los llamaran a Guada, tal vez ganaron el sentido, nos ganaron el sentido. Siempre se sigue peleando. Pero hay que seguir peleando, claro. Siempre se sigue peleando, no hay que darlo por ganado. Ya y después acá. Ok. Un filósofo llamado y que alguien le preguntó alguna vez por qué la gente le daba limosna a los indigentes, a los pobres, y no le daba limosna a los filósofos, porque él vivía también de la limosna ajena. Y él respondió, bueno, porque todo el mundo piensa que en algún momento puede llegar a ser pobre, pero ninguno piensa que puede llegar a ser filósofo. Entonces, el tema es que nosotros vemos esos casos cuando nos sentimos identificados, y como dijeron por ahí, no vemos a los Cuam como parte de nosotros, ni nosotros nos vemos como parte de ellos, lo vemos como el otro. Entonces es más difícil verlos. No, te quería decir que Alfonso decía que tiene más de 35, yo digo que tengo más de 45. Entonces ya tengo nietos que me quieren descolgar de la idolatría. De manera que lo que pensaba acerca de precisamente de eso de que uno fue el protagonista o protagonizó o sufrió la época, y el hijo, el nieto no se identifica, porque son ídolos a voltear.
Bueno, pero en este caso estamos, yo creo que estamos colgados de que hacemos de la memoria, en algún momento, la memoria es la memoria de nuestro genocidio, si me permitís llamarlo así, y no desborda a la memoria colectiva, la memoria que construye identidad, porque en este caso entonces uno pasaría a desconocer la Semana Trágica porque no la vivió, porque tengo más de 45 pero no tantos, ese tipo de desconocimiento, ¿no? Yo creo que la memoria deberíamos amplificar el criterio y también abogaría porque no tenga, claro, tiene su protagonismo todo lo trágico, pero abogaría porque fuera memoria de otros sucesos. Es decir, la memoria es algo muy amplio como para reducirla a nuestro holocausto de los años 70, ¿no? Sí, eso es lo que decía, si es solo el error abstracto no nos sirve, ¿sí? Más allá de que sea pasado o presente. Yo creo que la memoria tiene que lograr, ese trabajo de memoria colectiva tiene que lograr hacer presentes esos proyectos de identidad, ¿sí? No de modo heroico, con todos sus matices, ¿sí? Todas sus riquezas y flaquezas, ¿sí? Justamente para poder legarlo a una generación que pueda construir con eso algo, ojalá que mejor, ¿no? pero que pueda tenerlo presente, porque el objetivo fue que ese modelo identitario estuviera ausente, desaparecido. Pero bueno, el gran desafío es cómo hacerlo presente con todo el amor que uno le pudo haber tenido, pero sin ese heroísmo que impide trabajarlo, digamos, ¿no? Poder hacerlo presente con todo lo que tuvo, sus grandezas y flaquezas, con toda su humanidad, pero hacerlo presente, ¿sí? Y hacerlo presente en tanto explicación de todo lo demás, pero además que es ese modelo el que explica el horror.